el existencialismo, ¿sí?, se convierte en una corriente filosófica, ¿sí? Ahora bien, o es decir, los filósofos de la existencia, ¿sí?, aquellos que se preocupan por el cuál es el objetivo del existir, para qué existimos, ¿sí?, pues van a tomar conciencia de todos esos efectos catastróficos, es decir, de ese poco de muertes, ¿sí?, ¿cierto?, por estas dos guerras mundiales. Es decir, los filósofos de la existencia se van a preguntar, se van a interrogar ampliamente, ¿sí?, por los efectos catastróficos, es decir, por la cantidad de muertes que se originaron a través de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Tanto es así, ¿sí?, que estos filósofos de la existencia hacen un planteamiento radical del problema, del sentido de la existencia humana, es decir, ellos se van a plantear, van a estar fundamentándose, ¿sí?, desde una perspectiva individual, es decir, el existencialismo se va a enfocar ya desde una mirada individual, desde una mirada subjetiva, es decir, una mirada personal, es decir, yo, ¿por qué existo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi propia realidad como tal? ¿Sí? Aquí el existencialismo se enfoca, como lo dice aquí en pantalla, desde una mirada, desde una perspectiva individual, ¿sí? Pero nosotros tenemos que conocer y comprender cuál era el caos de ese momento para que se enfocara ya desde la parte subjetiva, desde la parte personal, de la parte individual. Bueno, el caos es que la humanidad entera se hallaba sumida, es decir, sumergida, atada, amarrada en un clima de absoluta inseguridad. Es decir, los seres humanos no se encontraban seguros totalmente, ¿sí? Al contrario, ¿sí? Buscaban como una alternativa para poder tratar de subsistir y de demostrar su existencia. Pero lo que la humanidad estaba viviendo en esta época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿cierto? Es toda esa inseguridad existente. Es decir, existía una verdadera angustia, es decir, el desespero, la crisis de la convivencia, es decir, nosotros no éramos capaces o no somos capaces de convivir con la otra persona porque él tiene sus deseos y yo tengo mis deseos, como lo expresa sabiamente Hegel, ¿cierto?, en la dialéctica del amo y el esclavo. También hay una crisis de los valores, ¿cierto?, que se hacen patentes, es decir, que se hacen fuertes, es decir, la decadencia de los valores, ¿sí?, de esa transformación ética. Por eso es que sale Max Scheler con sus valores, como tratar de defender, y a partir de él, ¿cierto?, se hace un conglomerado de artículos, de ponentes sobre los valores, sobre la crisis, como tratar de salvar esos valores planteados, ¿sí? Lo mismo lo hacía Nietzsche, ¿no? Nietzsche lo veíamos nosotros en el periodo pasado, que este personaje le apostaba a una reestructuración de esos valores tradicionales. ¿Y quién tiene esa reestructuración? El superhombre. Luego encontramos también en, esta, en este contexto de la situación existencialista, que ante la situación en que se movía el ser humano, los individuos fueron perdiendo sus ilusiones, es decir, no había ningún interés, ¿cierto? No había ninguna proyección, no había ninguna mirada prospectiva de los individuos. ¿Por qué? Porque todo era caos, todo era angustia, es decir, las personas, los seres humanos de esta época no tenían una mirada futurista, ¿sí? Llamémoslo así, hasta llegar a sentirse totalmente abandonado, es decir,
Las personas no encontraban refugio, las personas no encontraban seguridad, las personas lo único que estaban era siendo reducidas a sus propias fuerzas, ¿sí? Ya no eran tomadas como una persona como tal, sino como un objeto material, lo que tanto criticaba Carlos Marx, ¿sí? Fíjense que la filosofía es tan hermosa que todo esto nos va uniendo los hilos de los pensamientos de los diferentes pensadores que hemos ya abordado. Pero entonces la situación que se vivía en este momento es que los seres humanos no tenían ninguna ilusiones y se sentían totalmente abandonados. Pero eso no era todo. Lo ideal, lo absoluto, es decir, lo perfecto, lo ideal, lo perfecto, aparecían como categorías que se habían vaciado de contenido, es decir, no había un argumento sólido, estructurado para poder comprender lo que era el ideal de la vida de un hombre. Es decir, ustedes en este momento tienen fundamentos, tienen argumentos, tienen ideas claras, no tan claras, ¿sí? Pero esas ideas claras o no tan claras le proporcionan a usted un conocimiento al cual usted puede entrar a tomar una decisión en plena libertad que le pueda ofrecer a usted un beneficio a un corto o largo tiempo. Estas personas no tenían nada. Estas personas simplemente se veían sumidas a esta situación de angustia, de desespero, de carencia de ideales, de pensamientos. Por eso es que los filósofos existencialistas dijeron, hey, quieto, pilas, vamos a estructurar, vamos a reivindicarnos, vamos a preocuparnos ya de manera individual, es decir, el hombre se tiene que preocupar por todo lo que es su vida, su existencia, porque venimos de unas catástrofes, de una cantidad de muertes, ¿sí? Y esto no puede seguir así. Por eso la desconfianza y la duda, o sea, el escepticismo van a estar en los sistemas ideológicos. Es decir, cuando alguien plantea ya un líder, plantea un argumento, pues obviamente no hay ninguna confianza, no hay ninguna certeza, seguridad, ¿sí? Y lo único que proporciona es duda, ¿cierto? Y en los logros científicos, ¿cierto? Inicialmente considerados como definitivos, es decir, todo lo que planteaban estos grandes científicos, pues obviamente fueron colocados en duda. En consecuencia o en conclusión de este contexto, ¿sí? Es decir, que los seres humanos ya no estaban interesados, ¿sí? En las especulaciones abstractas, es decir, en esas especulaciones eruditas, en esas especulaciones profesionales 100% científicas, sino que lo que ellos estaban era ahondando o penetrando lo que es la realidad dramática, ¿sí? Y absurda de la existencia. Es decir, el hombre en su situación actual, ¿sí? El hombre en su absurda existencia, en su caótica existencia, en su angustia constante, ¿sí? Es lo que quiere prácticamente tratar de resurgir, que ya no se descubre centrada en la razón ni fundamentada en la razón, en Dios, ¿cierto? Sino que el hombre se estaba centrando en lo absurdo, en la nada, es decir, ya el centro del hombre no sería Dios, ya el centro del hombre no sería lo absurdo, sino que la razón, perdón, sino que el centro del hombre vendría a ser lo absurdo, la nada. ¿Qué es la nada? Pues nada, ¿sí? Nihilismo, nada, nada. Si nada existe, pues nada existe, punto. Es decir, sin ninguna posibilidad o ninguna forma de carácter trascendente. Es decir, que no haya este término de trascendente, ustedes tuvieron que haberlo analizado el año pasado desde el mito de la caverna de Platón, cuando vieron filosofía antigua. Es decir, ¿a qué se refiere con ese término de trascendente? ¿Sí? Hablar de trascendencia es decir, profundizar, ahondar, interiorizar, reflexionar, meditar, ¿sí? Obviamente, algunos lo catalogan como algo espiritual. Pero estas ideas que están en este recuadro son prácticamente el contexto, el análisis de la situación, de dónde surge la filosofía del existencialismo, ¿sí? Ahora bien, hablar de el término, ¿sí?
Existencialismo proviene de los vocablos latinos, ¿sí? Ex sistere, ¿sí? Que es existencia, que significa lo que está ahí, lo que es, ¿sí? Ex raya sistere, es decir, existencia, lo que significa lo que está ahí. Por lo tanto, existencia es lo que está ahí, lo que es. Una persona que fallece, ¿es existencia? No, porque no está ahí, no es, porque ya obviamente ha muerto, su cuerpo ha cumplido su ciclo. También hablamos de un ex cystic, ¿cierto? Que es lo que está afuera, ¿sí? Lo que está afuera. Como ya vimos nosotros anteriormente, hablábamos de que el existencialismo se va a preocupar por la individualidad, por lo subjetivo, ¿cierto? Pues obviamente él no se va a centrar en lo que está en la parte externa ni en la parte de afuera, sino que él se va a centrar en lo que está en la parte interna. Así la existencia es equiparable a la realidad. Lo que está es de la cosa que es, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos nosotros concluir de estos dos vocablos latinos? Es sistere, ¿sí? O es sistik, ¿sí? Que el existencialismo, como relación con el hombre mundo, es la que va a luchar contra toda concepción del hombre que le considere independiente de sus relaciones en el mundo, como alma pura, conciencia pura, yo puro o espíritu puro. Es decir, cada uno de nosotros como análisis de nuestra propia existencia va a analizar al alma pura, va a analizar a la conciencia pura, va a analizar al espíritu puro, ¿sí? Es decir, el hombre que va a luchar contra las cosas que hay en el mundo, ¿sí? Y esa lucha constante es lo que va a catalogar al hombre en su existencialismo, ¿sí? Podemos también decir que el existencialismo es una de las corrientes filosóficas, bueno, ya lo habíamos mencionado, más importantes del siglo XX. Tiene sus raíces en los pensadores como Soren Kierkegaard. Bueno, hablar de Soren Kierkegaard es hablar 100%, ¿sí? De un salto de fe, hablar de la angustia, ¿no? Y vamos a ver o a comprender un poco a lo que él hablaba de la angustia y de los tres estadios, ¿no? Los tres estadios que es fundamental comprenderlo. El existencialismo surgió después de la Primera Guerra Mundial y tuvo un resurgimiento en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya eso lo habíamos comentado. Es muy importante para los existencialistas que el hombre sea comprendido como una realidad completa, inacabada, ¿cierto? Inacabada, ¿sí? El hombre nunca se va a acabar. Quizás de manera individual alguno de nosotros deje de existir en algún momento de la historia y eso es una realidad en la cual nosotros no podemos escapar. No hay esferas del dragón que sirvan, ¿cierto?, para revivirnos. Pero el hombre es un ser o una realidad completa, inacabada. Es decir, que nosotros nunca vamos a llegar a ser perfectos, ¿sí? Nunca vamos a llegar a ser perfectos, ¿sí? Porque el hombre es un ser en constante evolución, ¿sí? Nosotros vamos a ser unos seres constantes en evolución. Un ser humano no es eh, acabado, ¿sí? Es decir, ya esto es y punto. No, nosotros vamos a ser seres inacabados, es decir, vamos a tener una capacidad intelectual que va a estar en constante crecimiento. Obviamente tenemos conciencia, obviamente tenemos libertad, ¿sí? La conciencia que nos ayuda a pensar, a descubrir, a discernir entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, y obviamente la libertad, que es la que me proporciona a mí a construir ese proyecto de vida que tanto plantea el existencialismo, ¿cierto? El destino es hacerse, es decir, nosotros estamos destinados a hacernos, a formarnos, y obviamente como el oro tiene que pasar por altas temperaturas para poder llegar
a tener sus moldes, pues esas altas temperaturas, hablando del existencialismo, puede ser considerada como la angustia, ¿no? La angustia que tanto explica y defiende 100% nuestro amigo Soren Kierkegaard, que es el personaje que nosotros vamos a entrar a ver ahorita. También nos habla que el hombre puede realizarse en medio de múltiples contradicciones de su propia vivencia. Va a engendrar lo que es la incertidumbre y obviamente la angustia que va a estar presente. La angustia está relacionada con el fracaso, con lo misterioso, con lo inexplicable, es decir, aquello que no tiene explicación de su propia existencia. Bueno, aquí toca hacer una aclaración y es que hay algunos personajes, ¿sí? Hay algunos personajes que se van a centrar, ¿sí? 100% en lo que es o se refiere a la existencia de Dios, ¿sí? Como el ser creador. Otros van a hablar que venimos del mono, ¿sí? Cada una de las corrientes de la creación, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo muy claro porque es una forma inexplicable, es decir, no se puede explicar, ¿cierto? La propia existencia. Es decir, el gran misterio o el gran enigma que existe a lo largo de la filosofía es quién es el hombre, qué es el hombre, quién creó al hombre. ¿Sí? Ese es un gran enigma, un gran misterio. Entonces aparece como, llamémoslo así, como un salvador, eh, el existencialismo, ¿cierto? Que a diferencia del esencialismo, va a proclamar y va a defender radicalmente la existencia sobre la esencia, ¿sí? Es decir, el existencialismo va a defender la existencia, el existencialismo va a defender la existencia del hombre, ¿sí? Recordemos que el existencialismo se va a preguntar o va a hacer el análisis de la existencia humana. Nosotros, ¿por qué existimos? Nosotros, ¿por qué vivimos? Nosotros, ¿para qué existimos? Nosotros, ¿para qué vivimos? Nosotros, ¿para qué compartimos en este mundo? Nosotros, ¿para qué vinimos a este mundo? Y obviamente todo eso se va a ver reflejado en la filosofía de esta gran corriente de la filosofía medieval, moderna, contemporánea. Vamos a prestarle atención un poco, por favor, a este video. Los invito a que juntos hagamos una pequeña aproximación al existencialismo. Y resulta difícil definir el existencialismo como una corriente filosófica, sino que va a ser, mejor dicho, una postura crítica dentro de la filosofía contemporánea, es decir, la filosofía propia del siglo XX. Cuando hablamos de existencialismo, hablamos de crisis sobre todo, de la crisis del hombre del siglo XX. Un hombre que estaba en medio de guerras, en medio de lucha de clases, es decir, los existencialistas, como se denominan a aquellas personas que adhieren a esta doctrina, existencialistas, doctrina o postura, remarquemos nuevamente, vamos a llamarla postura, ven al hombre solo en el mundo. Consideran que el hombre está desamparado en el mundo. Es más, el hombre está solo en el mundo, sin Dios. Es decir, está frente a la nada, se encuentra en la nada. Pero cuando hablamos de existencialismo, hablamos de una corriente filosófica propia del siglo XX que va a tener origen mucho antes. Es decir, hablamos de una corriente que va a ser partera del existencialismo, de esta postura ante el mundo. Y estamos refiriéndonos a el decadentismo. El decadentismo
va a ser partero del existencialismo. El decadentismo es una corriente literaria, un movimiento literario que lo vamos a ubicar desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En Francia, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, lo vamos a ver de la mano de Baudelaire. Y en Estados Unidos lo vemos, por ejemplo, del lado de Edgar Allan Poe. Y en Inglaterra lo tenemos a Oscar Wilde por su parte. Así se considerará entonces que el existencialismo es hijo póstumo del decadentismo. Esto nos tiene que quedar bien en cuenta, ya que cuando el existencialismo comienza a tomar peso en el pensamiento contemporáneo, el decadentismo va a desaparecer. Pero vayamos a seguir estudiando a este hombre existencialista, porque el hombre existencialista, como decíamos, es un hombre que está desamparado. Y no solo está desamparado, sino que es un hombre que no tiene metas, no tiene metas a futuro. Es un hombre que se pregunta sobre su propia existencia. Se pregunta sobre su propia existencia. Y no conforme con esto, y al descubrirse desamparado en el mundo, se angustia. Es un hombre que no goza, sino que vive sumergido en la angustia. Es un hombre que vive la crisis desde adentro, porque es un hombre en crisis. Desde allí, desde el existencialismo, van a salir infinidad de premisas o teorías, y ahora veremos quiénes son los principales representantes de esta postura existencialista. Entonces, debemos concluir entonces que los existencialistas tienen una mirada desencantada del mundo. Mirada desencantada del mundo. Están desencantados de ellos mismos y también tienen una mirada desencantada del mundo. Es decir, el hombre se siente desamparado, como nosotros hacíamos referencia, en el mundo, en el universo. Desde la perspectiva existencialista hay que entender que el mundo se construye a partir de la acción de las singularidades. Es decir, el hombre está en un mundo, mejor dicho, en el cual es si actúa. Y claro está, solo se puede actuar ¿dónde? En lo social. Entonces, el hombre se descubre o descubre su ser solo en la masa, en lo colectivo. Es decir, es un hombre que está desdibujado. Lo social es la condición de existencia. Es la condición de existencia de este hombre que se encuentra desamparado, sin metas en el mundo. Entonces, el hombre se deja ser como los otros son para hacerse valer en la sociedad, es decir, en lo social, y así se va a perder a sí mismo. Vamos a ver quiénes eran los representantes o quiénes son los representantes más importantes a la hora de estudiar el existencialismo. Primero lo vamos a ver al que muchos historiadores consideran el fundador del existencialismo, que es Søren Kierkegaard, que nace en 1813 y muere en 1855. Luego tenemos una postura existencialista por parte de Nietzsche, por ejemplo, y vamos a encontrar ya entrando en el siglo XX a Martin Heidegger, que nace en 1800, tener a